Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en tu palabra podemos encontrar pues el consejo y la enseñanza, pero encontramos tu voluntad, Señor, que es lo más importante. Te conocemos a ti, Señor, pues encontramos ahí tus reacciones, tus consejos, tus decisiones, Señor. Y hoy nos toca ver en tu palabra el momento en el cual, Señor, tú decides qué hacer después de que el hombre te desobedeció, Señor. Y te agradecemos que lo que acabamos de leer tiene un final en el cual podemos ver tu misericordia, Señor. Pero yo te pido, Señor, que nos permitas hoy entender por tu Santo Espíritu, Señor, todo lo que tú quieres enseñarnos, Señor, que podamos ver tu dolor, que podamos ver las consecuencias, que podamos ver que tú lo tenías previsto, que podamos ver también, Señor, lo que tú hiciste, Señor, para redimir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tuviéramos que ponerle un
un título a la sesión del día de hoy, yo le pondría el dolor de la desobediencia. Sí, porque la semana pasada empezamos a ver cómo el hombre desobedecía, pero hoy vamos a ver todas las consecuencias que hubo después de la desobediencia. Y pues como a todos nosotros nos ha pasado, porque yo creo que ninguno de nosotros puede decir que nunca ha desobedecido. Yo creo que todos desde muy niños desobedecimos, y a algunos nos fue mal, a algunos a lo mejor nos la pasaron 1, 2, 3 veces, pero a todos en algún momento nos ha tocado experimentar consecuencias, y nunca yo creo que alcanzamos a dimensionar las consecuencias de las cosas que nos advierten que no hagamos, porque cuando alguien nos advierte no hagas esto, es porque normalmente hay una consecuencia mucho mayor de lo obvio que tú puedes pensar que va a existir, ¿no? Y entonces fue el caso de Adán y Eva, fue el caso de que ellos no dimensionaron que la desobediencia que estaban ejecutando tenía muchas implicaciones, y ahorita vamos a verlas, vamos a tratar de estudiarlas, y pues trajo dolor para ellos, dolor para todas sus generaciones, dolor que sigue llegando hasta nuestras vidas, pero no nada más a ellos, sino trae dolor a la creación, trae consecuencias para la creación, y trae un dolor para Dios mismo, ¿sí? Porque vamos a ver cómo Dios reacciona, y nos vamos a dar cuenta que Dios en todo momento está involucrado en el paquete, así como Él se involucró desde el principio en el paquete de la creación para hacer algo. Él está involucrado también en el paquete de la redención, y Él se involucra en primera persona desde el principio, ¿ok? Retomemos el estudio en el versículo 6. Vámonos allá arribita al versículo 6, que creo que es bueno recalcar algo. Ahí en el versículo 6 vimos que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era árbol codiciable. Y la semana pasada yo les sugería que subrayaran esas tres frases o palabras que se mencionan en este versículo, porque ahí está, en esas 3 frases está la razón por la que Eva decide tomar la decisión, ¿sí? Ya vimos eso, que Eva toma una decisión inteligente. No es una especie de reacción instintiva, no. Eva toma una decisión, Eva tenía inteligencia, tenía razonamiento, y vemos que de hecho la serpiente entra con ella usando argumentos, ¿sí? Usando esa forma de convencer, precisamente porque está hablando con alguien inteligente. Ella sabe que está hablando con alguien inteligente, y por el lado de la inteligencia pues le da, ¿no? Y entonces vemos ahí en ese mismo versículo al final, dice: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La semana pasada no hice este énfasis, pero lo quiero hacer ahora. Cuando la palabra dice el cual comió así como ella, ¿sí? Está hablando ya que Adán termina haciendo lo mismo que Eva, pero cuando dice comió así como ella, significa que siguió los mismos pasos de razonar y concluir las mismas cosas, ¿sí? Significa que Adán ve el árbol y termina viendo que era bueno, ve el árbol y ve viendo que también era agradable a los ojos, y ve también en el árbol un árbol codiciable. O sea, no nada más dijo, lo que mi esposa diga, y la mordió, sino que termina haciendo las mismas conclusiones y termina comiendo igual que ella. Por eso dice, comió así como ella, ¿sí? Adán no era un tontito, ¿sí? No podemos decir que nada más Eva le puso
el fruto en la boca y Adán le dio la mordida sin pensar. No, fue también una decisión consciente, razonada, y sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Él lo sabía, ¿sí? Y lo vemos por la forma en que él responde posteriormente, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, porque normalmente siempre ha habido este debate: ¿quién es el culpable de la caída del hombre? ¿Eva, porque fue la primera que mordió el fruto, que desobedeció, que fue engañada, o Adán? Realmente hay pues una respuesta. Realmente la humanidad cae porque los dos caen, ¿sí? Los dos son el hombre, ¿sí? Los dos son el hombre. De hecho, ahorita que leímos todo el capítulo 3, hasta este momento Eva ni siquiera tenía nombre. No tenía nombre, o sea, era reciente su momento de creación y ni siquiera tenía nombre Eva. O sea, hasta después Adán le pone nombre a su esposa, ¿sí? Entonces vemos que los dos caen y cae la humanidad porque los dos caen. Pero para efectos de ver una sustitución en el plan de redención, la Biblia menciona algo interesante. Vamos a Romanos 5, versículo 12, por favor. Romanos 5, versículo 12. Todos hemos seguramente leído este pasaje. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice por un hombre. ¿De quién está hablando? Está hablando de Adán y está hablando del primer Adán. Dice: y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sí? Si ustedes leen todo el contexto de este versículo, se van a dar cuenta que Pablo está haciendo un comparativo entre el primer Adán, que fue pues Adán el original, y el segundo Adán o el postrer Adán, que fue Jesús. Entonces Jesús viene a redimir lo que el primer Adán perdió, ¿sí? Entonces quiere decir que para Dios, el que era la cabeza de casa, que es Adán, para Dios Adán es el responsable, ¿sí? Para fines pues muy prácticos, ¿no? Y por eso menciona aquí: por el hombre, como el pecado entró por un hombre, y es Adán, se vino a todos los demás. Sigamos leyendo, regresémonos a Génesis, al versículo 7, 3:7. Y ahí en este versículo que ya leímos y un poquito explicamos la semana pasada, yo quiero hacer otro énfasis. Aquí en el versículo 7 se menciona que los ojos de ambos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos, ¿sí? ¿Qué significa que que fueron abiertos sus ojos? No significa que antes de esto estaban con los ojos cerrados y se movían a tientas en el Edén, no. Esta frase tiene que ver con el grado de conciencia, ¿sí? Con dos cosas: con el grado de conciencia que ellos adquieren de lo que está pasando a su alrededor, pero también con algo que es muy particular del ser humano: la ensimismación. ¿Qué significa eso? Que el hombre normalmente piensa que todo el mundo gira alrededor de sí mismo. Todos pensamos así. Todos pensamos que nuestra realidad es la nuestra. O sea, todo gira alrededor de mí. Y ese ensimismamiento, es estar pensando en mí nada más, es algo que nace en este momento. Los ojos de Adán y Eva empiezan a pensar en sí mismos, y entonces su primer reacción, de hecho, es verse a sí mismos y darse cuenta que están desnudos, ¿sí o no? Ahí mismo dice en el versículo: y conocieron que estaban desnudos, dice, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y entonces vemos cómo la respuesta del hombre al momento de pecar y la consecuencia
la primera consecuencia que vemos del pecado es tratar de ocultarse, ¿sí? Tratar de esconderse y tratar de poner algo para esconderse que es inferior a uno mismo. Yo no sé quién de aquí conoce las higueras. ¿Quién de aquí conoce las higueras o las hojas de las higueras? La mayoría. Las hojas de las higueras pues son pues grandecitas, ¿sí? Son un tipo de hoja que más o menos pues tiene una capacidad como para cubrir. Y entonces lo primero que ellos ven es, o que se les ocurre es, al verse desnudos, es tratar de cubrirse con algo. Y a lo mejor voltean y ven los árboles que hay alrededor y les parece buena idea de la higuera que están viendo, decir, esas hojas pueden cubrir lo que yo estoy viendo de mi desnudez, ¿sí? Y empiezan a coserse con las hojas de higuera, ¿sí? Dice delantales, fíjense, delantales. No les pasa por la cabeza lo que hay atrás, ¿no? Nada más se quieren cubrir por adelante. Es parte de la misma respuesta del pecado. El pecado nunca nos va a hacer reaccionar realmente de una forma inteligente. El pecado siempre nos hace reaccionar tratando de cubrir lo primero que salta en nuestra mente, pero si no, es incapaz nuestra reacción de cubrirnos totalmente, ¿sí? Y entonces a ellos les pasa por la mente taparse sus partes íntimas delantales con las primeras hojas que ven, y yo me los imagino arrancando ramitas para estar haciéndole el hoyito a 2, 3 hojas o a las que puedan para ponerse un delantal y amarrárselo. Imagínense el show. Y en lo que está cada quien haciendo lo suyo, en eso escuchan la voz de Dios. Pero ojo con una cosa, los que me dijeron que conocen la higuera y las plantas del higo, sabrán que esa planta tiene unos vellitos. Tiene unos vellitos que o tienen la característica de irritar a quien los toca, ¿sí? Esa planta está diseñada para que cualquier animalito que se acerque y quiera comérsela, se le irrite pues, el hocico, ¿no? Y entonces los mismos vellitos de la planta que se están prácticamente pegando a Adán y Eva al cuerpo, ¿qué es lo primero que les causa? Les causa esa reacción de irritación, de ardor, ¿sí? Y luego esas plantas, cuando se van rompiendo, van sacando una especie de savia blanca, como una lechita blanca, que también irrita. Entonces, doble efecto de irritación. O sea, con lo que yo estoy decidiendo taparme, me empieza a afectar. Y así es el pecado cuando nosotros queremos taparlo con algo que no es lo que Dios establece. Si yo quiero tapar mi pecado con mis ideas, con mis sabias intenciones, lo seguro que va a pasar es que yo me voy a terminar lastimando más, porque no estoy yendo a la raíz, ¿sí? Estoy tratando de tapar algo sin ser la forma adecuada de hacerlo. Ahora, imagínense, ya se hicieron los delantales de hojas de higuera. ¿Qué es lo que pasa con esos delantales al siguiente día? Todo eso que se amarraron, que son plantas y que ya por estar cortadas se secan, para el siguiente día que tienen que moverse, ya se les empiezan a despedazar. Y entonces resulta que a un día, 2 días, están otra vez desnudos y están otra vez con la irritación y están otra vez con el ciclo del pecado. El ciclo del pecado realmente es ese, es lastimarte, que tú te lastimes más, que vuelvas a pasar la vergüenza y vuelvas a caer en el ciclo del pecado. Y así va y así va. Y de hecho, lo que va pasando con el hombre a partir de este momento es que ese ciclo del pecado va ocasionando que los pecados que empezaron con codiciar, con mentir, con temer, se van convirtiendo después en pecados mayores. Lo vamos a ver el capítulo siguiente.
¿Por qué? Porque el ciclo del pecado siempre nos va llevando a hacer algo peor después, y luego a algo peor después, y luego a algo peor después. Si ustedes han escuchado entrevistas de gente que está en la cárcel, a lo mejor por un asesinato, no empezaron matando, empezaron mintiendo, y luego robando poquito, y luego robando muchito, y luego llevándose una pistola, y luego mataron al primero, y luego se les hizo más fácil matar a los demás. Entonces, así va el pecado, nos va llevando en un ciclo que es a más, a más, a más. Cuando alguien ya se atrevió a dar el paso siguiente, se quita una barrera en la cual cuando uno da el salto de hacer un pecado que uno tiene muy claro que es muy feo, uno ya llegó a ese nivel y ya superó esa barrera, ¿sí? Y entonces como que sobreviví, a ver qué sigue. Ojo, así es el pecado, ¿ok? Vámonos al versículo 8. Porque ya nos dimos cuenta que las respuestas que van teniendo los hombres, Adán y Eva, realmente no eran soluciones, no les cubrían, no era más cómodo con las hojas, no era la mejor solución. Versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? La semana pasada enfaticé mucho esa pregunta. Dice, y respondió el hombre: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego inmediatamente que Dios le pregunta a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Notemos que no le da oportunidad de que conteste. Inmediatamente le hace otra pregunta a Dios a Adán: ¿has comido del árbol que te mandé no comieses? O sea, Dios ya sabe qué es lo que hizo Adán, pero Dios le está preguntando primero para ver cómo reacciona Adán, ¿sí? Pero no le da chance de que le invente un pretexto pues elaborado, ¿no? Como que si hubieran tenido más chance Adán y Eva, más tiempo, hubieran llegado a decir: ya está a punto de llegar Dios, va a llegar, ya es la hora que va a venir, ¿qué le vamos a decir? Ellos hubieran elaborado un argumento mucho más sofisticado, pero vemos que no. Dios llega en el momento casi y los agarra embarrados de hojas de higuera, ¿sí? Y cuando cuestiona, Dios al primero que cuestiona es ¿a quién? Al que tiene la responsabilidad, que es al hombre. A él lo cuestiona, ¿sí? Y cuando lo cuestiona, lo acorrala. Directamente le dice, con la segunda pregunta, le dice que él sabe lo que hizo. No le da ni chance de responder, ¿sí? Y la verdad es que si Adán hubiera tenido oportunidad de reflexionar y de realmente contestar de forma correcta, las mejores respuestas que pudo haber dicho Adán es decir: ¿dónde estoy? Estoy en pecado, Señor, ¿sí? Y he comido del árbol y sí he comido del árbol que me dijiste que no comiera. Esas hubieran sido las mejores respuestas de Adán, ¿sí? Aceptar lo que hizo, aceptar su responsabilidad y pedirle a Dios en ese momento el perdón, ¿sí? Arrepentirse. En ese momento hubieran sido las respuestas pues más adecuadas, pero la realidad, lo que empezamos a ver con Adán es algo que también propicia el pecado en el hombre. O sea, ya la naturaleza pecaminosa ya está injertada en el ser humano, y esa naturaleza pecaminosa hace que el hombre empiece a reaccionar de la forma típica en que los hombres reaccionamos cuando nos sentimos acorralados. O sea, es como pues ahora sí como que el gato cuando lo agarras y lo acorralas, que está todo así, hasta con las uñas salidas.
y vamos a ver cómo responde el hombre. Dice el versículo 12, dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces la respuesta de Adán está en dos sentidos. El primer sentido es, no me veas a mí, yo no soy responsable. ¿Quiénes son responsables? La mujer que tú me diste, 50% de responsabilidad, ya ven que es muy inteligente, matemático el muchacho, y dice, y el otro 50% de responsabilidad, pues lamento decírtelo, Dios, pero pues tú fuiste el que me la trajo. Entonces, pues, ¿cómo te digo que pues es entre ella y tú todo lo que está pasando, ¿verdad? Y remata diciendo, yo lo único que hice fue comer, dice, y yo comí. O sea, lo que está haciendo Adán es un argumento clásico del mentiroso, que es minimizar lo que él hizo y repartir la culpa o repartir la responsabilidad entre alguien más. Es el argumento clásico del mentiroso, ¿sí? Y Adán así le responde a Dios, se atreve a responderle a Dios así, ¿sí? Veamos qué es lo que dice Dios. Dice el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, le da como que un poquito de espacio a Adán y va con la mujer. Y entonces a la mujer le dice, ¿qué es lo que has hecho? Notemos que no le hace la misma pregunta. O sea, el hecho de que Dios no le haga la misma pregunta a Eva que a Adán es muy relevante, porque Dios está impidiendo que ya haya como que un argumento de Eva. ¿Qué contestó aquel? No, pues le fue mal o le fue bien. Pues digo lo mismo o no digo lo mismo. Dios le cambia la pregunta y a Eva le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces la respuesta de Eva es igual, acorralada y sin haber tenido chance de meditar una respuesta. La primera cosa que dice, igual, lo mismo que hay en su corazón, lo clásico de alguien mentiroso. La serpiente me engañó y comí. O sea, ya nada más queda alguien más, y pues como la serpiente no la trajo Dios, o no sé si la trajo, pues mejor 100% de responsabilidad a la serpiente, ¿sí? Y yo lo único que hice fue, pues yo comí. Yo nada más comí, o sea, yo ¿qué más podía hacer, no? Pues nada más lo probé tantito, ¿sí? Y entonces repite lo último, nada más comí. Y vemos como que en la respuesta, realmente la respuesta que da Eva no termina diciendo qué es lo que ha hecho. O sea, no da una respuesta concreta, desvía la respuesta hacia otra cosa, lo mismo que hace Adán. Y esa forma de responder, desviando la atención a otras cosas, tiene mucho que ver con la forma en que el ser humano a partir de ese momento reacciona ante las circunstancias de un ambiente o de un mundo que está acostumbrado a pecar, que es evadiendo las cosas y buscando conciliar las ideas con asuntos abstractos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros o a lo mejor no nosotros, pero como algo cultural o como algo que ha pasado en los últimos tiempos es celebrar el Día del Amor y la Amistad, ¿sí? Todos ustedes lo saben, no sé si lo celebren o no, no sé si en sus casas o no, no sé si en sus parejas o no, no sé si como novios o no, no sé si en sus trabajos o no, pero sabemos que existe, ¿no? Ese día. Pero realmente cuando pensamos en celebrar el Día del Amor y la Amistad, el clásico regalo de alguien que enamorado es que las florecitas, que el dulcecito, que los chocolates, que esto y que lo otro, pero realmente todo eso son cosas abstractas. Porque ¿cómo le puedes decir a una persona que la quieres cuando lo intentamos hacer por medio de cartitas, de textos, de mensajes, de ese tipo de cosas? Queda como que muy abstracto. Lo más real sería decirle cara a cara a una persona
todo lo que significa para nosotros así, sin que hubiera algo, como que intercambiemos de forma abstracta. ¿Saben cómo nos demostró Dios su amor a nosotros? La Biblia dice que Dios nos demostró su amor a nosotros dando su vida en la cruz. Dice, en esto nos amó Dios, no mandándonos una cartita, ni un chocolatito, ni florecitas, no con cosas abstractas, sino literalmente dando su vida en la cruz por nosotros. Entonces, las demostraciones de amor son algo que Dios hace de una forma concreta, y vamos a ver más adelante que realmente la respuesta de Dios es muy concreta. Pero cuando Dios le pregunta a Adán y a Eva, ellos no contestan las preguntas de una forma directa y concreta, sino buscan evadir cosas y evadir temas, ¿sí? Entonces vámonos al versículo 13. 14, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Y entonces, ahora sí, Dios se dirige a la serpiente, que era el último eslabón de la cadena, y a la serpiente Dios no le pregunta nada. No hay una pregunta para la serpiente, no le dice, ¿qué le dijiste? ¿Qué hiciste? No, con la serpiente va directamente y le dice algo a la serpiente, le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, ¿sí? Todos los días de tu vida, ¿sí? A Satanás Dios no le da opción de réplica, no le da opción de contestar, y Dios le sigue hablando, ¿sí? Y le dice todo lo que consiste pues realmente en una maldición, ¿sí? La palabra que se usa aquí para cuando dice maldito serás es una palabra hebrea que es harar. Esa palabra literalmente significa invocar miseria para alguien, ¿sí? Esa palabra en la Biblia solamente es atribuida a Dios, nadie más la usa. Nadie más usa esa palabra de maldición. La única vez que se usa en la Biblia es cuando Dios la usa para maldecir a alguien. Cuando Dios maldijo a unos pueblos que Dios no quería que estuvieran en la tierra prometida, y cuando Dios maldice a las serpientes. Son las únicas veces en que se usa esa palabra de maldición. Y está diciéndole a la serpiente que va a tener una miseria futura para siempre. Y ese juicio o esa maldición tiene tres consecuencias que podemos ver. La primera es, a la serpiente le dice, te arrastrarás sobre tu vientre, ¿sí? Le dice que sobre su pecho andará, o sea, significa que va a estar arrastrándose. Literalmente la serpiente, muchos han dicho que la serpiente original, el animal original que usó Satanás, era un animal que tenía patas, ¿sí? O que tenía alas. No lo podemos saber. ¿Por qué no lo podemos saber? Pues porque no nos dice la Biblia, ¿no? Pero ese animal fue reducido a arrastrarse, ¿sí? Y esa miseria de arrastrarse implicaba que siguiera conviviendo con los hombres, ¿sí? Ok, tú quisiste fastidiar al hombre, parte del fastidio que tú vas a tener es convivir con el hombre todo el tiempo de tu existencia, ¿sí? Tú vas a estar ahí presente y conviviendo con él. La segunda cosa que vemos en la maldición es, le dice, comerás polvo comerás, ¿sí? Y le dice todos los días de tu vida. O sea, obviamente hace alusión a que si la serpiente se está arrastrando, cada vez que abra su boca va a comer polvo. Entonces, como la serpiente lo que hace con el engaño, lo que hizo con Eva es propiciar la muerte, y la muerte iba a terminar propiciando que el hombre tenga un resultado de regresar al polvo. Dios le está dando igual esa misma consecuencia a la serpiente, que coma polvo todos los días de su vida, ¿sí? La misma dieta
o parte de su dieta va a ser el polvo. Y la tercera consecuencia en esa maldición es que va a haber una destrucción al final para la serpiente, ¿sí? Esa destrucción final está descrita en Apocalipsis 20:10. Si quieren, acompáñenme a esa parte de la palabra de Dios. Apocalipsis 20:10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, la parte de la maldición que Dios le está dando a la serpiente es: hey, no te vas a morir rápido, es más, tengo algo preparado para ti, algo eterno. Todos los días de tu vida y de tu existencia vas a ser castigado. ¿Sí? Satanás tiene ya un juicio hecho, y ese juicio está hecho desde Génesis 3. ¿Sí? Ya tiene un final no feliz, ya lo tiene decretado Satanás. ¿Sí? Pero también está decretado para el futuro, un futuro que todavía no llega. ¿Ok? Ahora, versículo 15. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le sigue hablando a la serpiente. Dice: y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y entonces, en este versículo vemos que se establecen dos cosas. La primera es un principio que vemos a lo largo del Antiguo Testamento, en el cual empieza a partir de este pasaje a verse la promesa, ¿sí? La promesa de una redención futura, ¿sí? Aquí empieza la promesa de redención, y conforme va avanzando la Biblia, digamos que si estuviéramos viendo la promesa de la redención en términos de un dibujo, de un bosquejo, diríamos que este versículo, el versículo 15 de Génesis 3, es el primer puntito que se hace cuando está empezándose a dibujar. Es el primer esbozo del dibujo, la primera rayita, ¿sí? Este no nos da mucha claridad, pero lo que sí dice es: entre tu simiente y la simiente suya. O sea, está hablando de que de un descendiente de la mujer iba a venir alguien que iba a derrotar a la serpiente. Entonces, nosotros que ya leímos una gran parte de la palabra de Dios, vemos que ese descendiente de la mujer, esa simiente de la mujer, viene siendo Jesús. Pero conforme va avanzando la Biblia, va revelando primero que iba a ser judío. En Génesis termina eso diciéndose que iba a ser un hijo de Jacob, y después un hijo de David, y después se dan más características de este personaje, pero viene siendo Jesús. El segundo parámetro que se establece aquí en este versículo es que iba a haber una redención por medio de una gracia, la gracia de Dios, porque hay un contraste muy drástico cuando dice: esta te herirá en la cabeza. Está hablando de un golpe, ¿sí? Y luego cuando dice: y tú le herirás en el calcañar, está hablando del dolor de la simiente. O sea, Cristo, que es el hijo de la mujer, el descendiente de la mujer, la simiente de la mujer, él tuvo que sufrir las heridas en el calcañar, ¿sí? Y él pudo, después de pasar por eso, golpear la cabeza de la serpiente, darle un golpe de muerte, porque es la forma en que se mata a una serpiente, dándole un golpe de muerte en la cabeza. Entonces, pero primero tenía que sufrir dolor el Mesías, primero tenía que padecer dolor.
dolor. Nada más como dato así cultural, el calcañar es un huesito que es parte de lo que nosotros conocemos como el talón. Abajito del tendón de Aquiles, ese tendón de Aquiles está unido a un hueso que une literalmente la parte posterior del pie con la planta del pie. Ese huesito se llama calcañar, por si no sabían dónde estaba. Pero cuando dice tú le dirás en el calcañar, está hablando literalmente del momento en que Jesús es clavado en la cruz, ¿sí? Y que supuestamente lo hace Satanás, o sea, busca matar a Jesús en esa cruz y crucificándolo de esa forma, y ahí se cumple las heridas en el calcañar de Jesús. ¿Ok? Ahora, versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré. Ya acabó con la serpiente, ya maldijo a la serpiente, ya le dice las consecuencias que va a haber a la serpiente, la despacha, y ahora sí Dios va con la mujer. Dios va de atrás para adelante, ¿no? Con la mujer, y dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Quiero resaltar algo, y para el hombre y para la mujer va a aplicar lo mismo, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Dios en ningún momento vemos que maldiga ni a la mujer ni al hombre. No hay maldiciones. No se vuelve a usar la palabra hebrea que yo mencioné ahorita como maldecir. No hay maldición ni para la mujer ni para el hombre. Hay consecuencias. Son cosas muy diferentes. Cosas muy diferentes, porque ante todo pecado hay una consecuencia, pero una maldición implica algo mucho más drástico, mucho más fuerte, ¿no? Entonces a la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué Dios le dice a la mujer el dolor? Eva había sido creada para acompañar al hombre, ¿sí? Pero también para formar parte del plan junto con el hombre de que se multiplicaran, ¿sí? De que a partir de ellos dos viniera el crecimiento de la raza humana. Entonces, el dolor que Dios le pone a Eva como una consecuencia tiene que ver con recordarle un dolor que Dios está sufriendo en el momento en el que se rompe la relación entre el hombre y él, ¿sí? Por eso Dios reacciona de esa forma, con dolor. No es un tema de que me la vas a pagar, no, es recordarle que hubo dolor en el rompimiento de la relación, y ese recordatorio quiero que lo tengas en tu vida. Ahora, ojo, porque yo he escuchado algunos comentarios, inclusive predicaciones, que son muy raros en sus conclusiones, porque se habla de que Dios como que al infligirle dolor a la mujer como si se estuviera ensañando. Pero yo no veo eso. Hubiera sido muy diferente que Dios le dijera, si Dios se hubiera querido ensañar con Eva, imagínense que Dios le dijera, cada día que te despiertes vas a sentir dolor, el dolor como de un parto. Eso sí sería así como que ensañarse, ¿no? Pero ¿cuántas de ustedes mujeres han tenido obviamente hijos y dolores de parto? En su vida, ¿cuántos dolores de eso van a pasar? Realmente ese dolor se diluye. Si contamos todos los días de la vida de una persona, ¿sí? Y lo dividimos entre la cantidad de hijos que tuvo, se diluye realmente ese dolor entre toda la existencia de una mujer. No es un dolor que Dios quiera hacer de forma eterna, que todos los días la mujer esté doliéndose, no. En ciertos momentos particulares, cuando cumplas uno de tus motivos de existencia, que es dar a luz a alguien más, ahí quiero recordarte el dolor que yo pasé. ¿Ok? Ahora, dice, con dolor darás luz a tus hijos, y aquí hay una frase, o dos más bien, que me gustaría que subrayaran, si quieren. Dice, y tu deseo será para tu marido,
Y luego dice, y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, algo que Dios le dice a la mujer, ok, a partir de hoy hay algo que va a pasar. Tú hiciste que Adán comiera, ahora lo que va a pasar es que el hombre se va a enseñorear de ti y de tu voluntad. ¿Sí? Ahora va a ser al revés y lo deja como que escrito, dice, tu deseo será para tu marido. ¿Qué significa eso de tu deseo será para tu marido? Significa algo pues muy típico que pasa en los matrimonios. Muchas veces la mujer quiere imponer una decisión y a lo mejor hasta tiene argumentos para imponer una decisión, pero normalmente termina dominando el hombre, porque es algo que Dios le dio al hombre, no como derecho, sino como una consecuencia de lo que acabamos de leer. Versículo 17 dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Fíjense aquí como Dios le está diciendo a Adán, le dice, obedeciste, o sea, te dejaste llevar, ¿sí? Ni siquiera pensaste muy bien, o sea, le está diciendo por cuánto obedeciste, ¿sí? Dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Nuevamente vemos que Dios no maldice directamente al hombre, Dios maldice la tierra. ¿Qué tiene que ver la tierra? Pues es una consecuencia no prevista por parte de Eva y por parte de Adán. Ellos nunca se imaginaron que todo lo que estaba a su alrededor iba a ser parte de un juicio que venía por la desobediencia de ellos, ¿sí? Dice, la tierra será maldita por tu causa. Es como lo que hacemos nosotros a veces con nuestros hijos. Ok, te acabo de dar esto, pero haces algo malo con esto, o haces algo que a mí no me gusta, y por más que te digo que, por ejemplo, que te duermas temprano, sigues pegado a esto, ok, te lo quito o le hago algo a esto, ¿sí? Es algo más o menos así, como que Dios dice, ok, la creación te iba a servir a ti, era para ti, ahora no, ahora tú le vas a servir a la creación. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice, con dolor. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Luego dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y cuando dice el sudor de tu rostro, está hablando de un tipo de trabajo que literalmente todos los que alguna vez han estado trabajando a la intemperie, porque pues literalmente así era antes, mucho más que ahora, pero sobre todo en los trabajos de campo, literalmente el sudor te escurre por la nariz, ¿sí? Esa es la expresión en hebreo que está, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y una cosa más, polvo eres y al polvo volverás. Y entonces esta última frase de polvo eres y al polvo volverás habla de la muerte física del hombre, ¿sí? Hay una consecuencia, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La muerte no es una maldición, es una consecuencia del pecado, ¿sí? Es una consecuencia del pecado. ¿Y qué es lo que pasa cuando Dios le dice al hombre, al polvo eres y al polvo volverás? Literalmente le está poniendo una fecha de expiración a su cuerpo, literalmente. Tu cuerpo va a tener X fecha de expiración, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que los primeros días, los primeros hombres vivían muchos días, pero morían, o sea, no eran eternos, ¿sí? Tenían una fecha de expiración, y durante los 930 años que vivió Adán,
él siguió envejeciendo, ¿sí? Él era una pasita cuando se murió, ¿sí? Él no dejó de sufrir en su cuerpo los efectos de ya haber tenido el pecado en él, ¿sí? Porque ese pecado implicaba un desgaste de su físico que no era parte del plan original. El plan original no era ese, no era que murieran, ¿ok? Dice versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Entonces vemos que estuvieron conviviendo, no sabemos cuánto tiempo, pero durante un tiempo Adán y Eva estuvieron conviviendo sin que Eva tuviera nombre. Ya hasta después es cuando le pone nombre, y ese nombre se lo pone porque realmente en hebreo significa algo como espíritu vivo, espíritu vivificador. Entonces por eso dice madre de todos los seres vivientes. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver después en el versículo 21? Bueno, antes de pasarnos al versículo 21, quisiera que anotáramos 6 cosas que yo veo como fruto del pecado, y que ahorita las vimos a lo mejor de forma muy express, pero que es parte del fruto del pecado en Adán y Eva. La primera es quedar desubicados, ¿sí? Lo primero es quedaron desubicados. Lo segundo es sentirse desnudos o expuestos. Lo tercero es sentir el peso de la culpa. Lo cuarto es sentir el miedo y la expectativa de un castigo. El quinto, dar excusas. Y el sexto es querer explicar todo sin realmente dar o asumir la responsabilidad, ¿sí? Ahora, vámonos al versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y como que Dios termina de hacer o de decirle a la serpiente, a la mujer y a Adán, les termina de decir lo que les iba a decir, y vuelta a la página. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, este versículo así tan simple tiene muchas cosas que tenemos que concluir que pasaron en este versículo, ¿sí? Podemos imaginar, si quisiéramos verlo todo de forma abstracta, como acabo de explicar, que a lo mejor Dios tenía ahí en un baúl pues un par de ropa de piel, y le dio uno, este te queda a ti, Eva, y este te queda a ti, Adán. Pero no, realmente lo que pasa es que para que Dios le haga túnicas de pieles al hombre, ¿qué es lo que tuvo que pasar? La muerte de un animal, ¿sí? Para que esa piel le fuera retirada. Entonces yo les voy a decir más o menos cómo estuvo la cosa. Créanme o no me crean, pero en algún momento de que acaba de suceder todo lo que Dios le dice a la serpiente, a la mujer y al hombre, pasa un día, pasan 2 días, las hojitas de higuera se les deshacen, y lo que Dios dice, eso no te va a servir, ni te está tapando bien, ni estás bien porque estás todo irritado. Yo voy a hacer algo. Y agarra al animalito que tenía a la mano, un cordero con el que ellos habían convivido, que sabían quién era, que le habían puesto nombre, y agarra el cordero y los llama a los dos, vengan. Y cuando agarra el cordero, lo primero que hace es degollar al cordero, cortarle el cuello. Se desangra el cordero. Imagínense, Adán y Eva viendo qué pasó, por qué murió, por qué lo mataste.
tenía que morir por ustedes. ¿Sí? Así concreto y directo. Y después de desangrar el cordero, lo acuesta y le empieza a cortar las patas. Y después de cortar patas, cola, cabeza, empieza a descuerar. Quita todo el cuero, es el proceso normal. Quita todo el cuero y después que ya tienes separado el cuero y todo lo que es patas, carne, víscera, cabeza, de un lado, todo lo que es pata, carne, víscera, cabeza, lo pone en un conjunto de piedras, hace una fogata, se quema, todo eso se quema, todo el cuero se curte, esperas unos días más, se curte el cuero, ya que está curtido el cuero, cortas el cuero a la medida y entonces ahora sí, tanga para el muchacho, tanga para la muchacha. Pero para que todo eso pase, tuvieron que pasar unos días y ellos tuvieron que ver en vivo y a todo color qué pasó con este animalito y cómo fue todo el proceso. ¿Por qué podemos presumir que así fue? Porque vamos a ver más adelante en la Biblia que ellos ya saben qué hacer. Ellos ya saben que cuando quieren presentar a una ofrenda a Dios en recordatorio de su pecado, ellos tienen que ir y matar un animalito, quemar la carne, los huesos, la víscera, ¿sí? Y presentarlo como una ofrenda ante Dios, ¿sí? Pero ellos tuvieron que haber convivido con el animalito. De hecho, en la ley, en Éxodo, está redactado el procedimiento de una forma bien interesante, porque hasta dice que ellos tenían primero que escoger un corderito de un año y que tenían que haber convivido con él 30 días. Y eso a mí me da una pista de que originalmente Adán y Eva convivieron con el cordero y les dolió ver morir al corderito, ¿sí? Pero todo eso era tipología de lo que iba a pasar con Jesús. Por eso Él es el cordero inmolado. Y por eso cuando Jesús viene al mundo, no viene y hace el plan de redención como que en el mismo año en el que Él vino. No, Él viene y está 30 y tantos años aquí para que todos lo veamos, lo conozcamos, veamos que no tiene nada por qué morir, que hizo todo lo bueno, todo lo perfecto. Era un cordero perfecto y bueno. ¿Por qué murió? Porque tenía que morir por nosotros. Tenía que morir, ¿sí? De hecho hay algo bien interesante. Cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento menciona, se usa mucho en Efesios el término de que estamos en Él. Por ejemplo, la iglesia que dice vivo en ti, es como que estamos envueltos, como si Él fuera la piel y nosotros estuviéramos adentro de Él. Ese término de en significa que nosotros, así como Adán y Eva, la primera vez que se pusieron la piel, o que el Dios les da la piel y los viste con la piel, ellos sintieron la textura de la piel, el olor de la piel y percibieron que era algo mejor que lo que tenían antes, ¿sí? Ahora nosotros que estamos en Cristo, estamos revestidos de Él, y cuando Dios voltea a ver nuestras vidas, no ve a un Arturo como antes, ve a Jesús, igual con todos nosotros. Nos ve envueltos en Jesús. Por eso somos agradables ante Él, no por lo que hemos hecho o por lo que hicimos, porque realmente no es por nosotros, ¿ok? Ahora, versículo 22, ya vamos a acabar. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Literalmente en el hebreo, el concepto es al revés. Dice, ya no es como nosotros. ¿Sí? En el hebreo dice, ya no es como nosotros, porque sabe el bien y el mal, ¿sí? Y cuando dice ya no es como nosotros, o sea, ya no es a nuestra imagen. Dice, pues, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida
y coma y viva para siempre. ¿Qué es lo que empieza a hacer Dios? Dios se da cuenta que el hombre con la naturaleza de pecado que ya tiene en sí mismo y con la progresión que ya expliqué, que el hombre va a empezar a experimentar un proceso de degradación a peor, a peor, a peor, se da cuenta de que el hombre es prácticamente como un virus, que si no se le ponen parámetros, que si no se le ponen restricciones, el hombre va a acabar destruyéndose a sí mismo, ¿sí? Y entonces lo primero que hace Dios es: quiero evitar que estire su mano y tome del fruto del árbol de la vida. Porque si el hombre hubiera tomado del fruto del árbol de la vida en una situación de pecado, ya no hubiera sido posible una redención, ¿sí? No hubiera sido posible una redención. ¿De acuerdo? Los veo así con cara de what. Pero realmente la paga del pecado es muerte, pero si ya el hombre no pudiera morir, entonces no pudiera haber un pago de un pecado, ni siquiera con la muerte de Jesús. Entonces Dios quiere evitar eso, y entonces lo que hace Dios es, versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, ¿sí? Y entonces cuando dice aquí el versículo 23, y lo sacó Jehová, el término en hebreo que aparece es la misma palabra que en otras partes se traduce como divorcio, ¿sí? La palabra hebrea significa divorcio. Entonces cuando Dios dice: ok, tú quisiste tomar tus decisiones, tú quisiste irte por la libre, ok, yo me quedo aquí y usted a otro lugar. Y entonces Dios saca a Adán y Eva, los saca del huerto del Edén, ¿sí? Y dice que lo saca a la tierra para que la labrara, ¿sí? Y significa, ese labrar significa ahora el hombre, como ya lo dije, el hombre ahora va a trabajar para mantener la tierra productiva, cosa que originalmente no estaba diseñada para ser así. Pero ahora el hombre, si quiere vivir de la tierra, va a tener que mantener la tierra productiva, trabajar en ella y desgastar su vida en ella, ¿sí? Y entonces, ya estando fuera, el hombre tiene que aprender a vivir sin Dios. Y como dice el Nuevo Testamento, dice que nosotros vivíamos sin esperanza y sin Dios. Realmente eso viene desde que Adán ya es sacado del Edén, ¿ok? Versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Y aquí vemos algo bien interesante, porque cuando Dios echa del Edén al hombre, hay algo que sucede con Dios. Dios no es como que, bueno, ya se fueron de mi casa, yo aquí me quedo en mi casa, relax, comiendo lo que hice, disfrutando del Edén. Realmente no es así. Realmente el Edén fue creado para el hombre, y Dios lo hizo para el hombre y para convivir con el hombre. Si el hombre ya no está en el Edén, vamos a ver cuál es la reacción de Dios. Dice, puso al oriente del huerto de Edén querubines, o sea, una guardia celestial, dice, y una espada encendida se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y entonces, en otro pasaje de la Biblia se menciona que Dios es fuego consumidor, y que es como un fuego que se estira y se revuelve, que es la expresión que se usa cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto y que es perseguido por todos los soldados, y que llegan a un punto en que son acorralados en el mar. Aparece una columna de fuego, y esa columna de fuego, la Biblia dice que se estiraba y se revolvía, o sea, se movía, tenía como que un movimiento autónomo, ¿no? Ese fuego consumidor es esta misma espada que vemos y que está habitando entre querubines
afuera del Edén. Entonces, lo que hace Dios es salirse del Edén y se pone a habitar Él mismo, figurándose como la espada encendida que se revolvía afuera del Edén. O sea, Él dice, yo no me quedo en el Edén, yo también me salgo del Edén y voy a estar habitando entre querubines por medio de esta espada encendida que se revuelve por todos lados. Y entonces vemos que en capítulos posteriores vamos a ver cómo el hombre tiene como referencia ir a presentar su sacrificio buscando el camino hacia el Edén, a un encuentro hacia esa espada, ¿sí? Que es una espada que dice que era encendida y que se revolvía por todos lados. Ahora, ya para terminar, hermanos, ninguno de nosotros alcanzamos a imaginar realmente qué es lo que perdió el hombre y la mujer. No alcanzamos a imaginarlo porque no lo vivimos, ¿sí? Solamente Adán y solamente Eva saben lo que perdieron al desobedecer. Estaban en un estado de perfección, estaban en un estado de inocencia, estaban en un estado al 100, o sea, no necesitaban nada, todo lo tenían y tenían un conocimiento pleno de Dios y con una mala decisión todo eso se perdió, ¿sí? Y aunque no lo podemos a lo mejor totalizar, yo creo que hay una cosa que sí podemos concluir y es muy clara. Cuando Dios saca al hombre del Edén, el hombre pierde la morada celestial o el punto de encuentro que tenía con Dios. Ya moraba en un lugar donde tenía un encuentro con Dios, ya lo tenía. Y eso es algo que han deseado todos los hombres después de Adán y no lo han conseguido. Y el que no lo ha deseado es porque realmente aborrece a Dios. Pero todo aquel que ha buscado a Dios o que ha tenido un encuentro con Dios, lo que ha querido es tener un lugar de encuentro con Él. Eso ya lo tenía Adán y lo despreció. Despreció esa morada, despreció esa habitación con Dios, ¿sí? Vámonos ya para terminar, acompáñenme a un pasaje que está en Hebreos 10. Hebreos 10, 16. Aquí en Hebreos 10, 16 vamos a ver qué es lo que hace Dios o qué es lo que hizo Jesús para redimir todas las consecuencias que acabamos de leer que vinieron sobre Adán y sobre Eva, porque ya hay algo que hizo Dios para redimir todo eso. Hebreos 10, 16, voy a empezar a leer. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. O sea, ¿qué necesidad? Adán y Eva ya conocían a Dios frente a frente, cara a cara. Jesús tiene que venir a restituir eso en la humanidad, poner su ley en nuestro corazón, o sea, darnos a entender su voluntad. Dice, y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda del pecado. Entonces ya vimos que Dios establece una forma de hacer llegar una ofrenda por el pecado, pero después viene Jesús a subsanar esa ofrenda por el pecado, que es una ofrenda perfecta. Sigamos leyendo, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Y ahí nos detenemos porque esto último era lo que debió haber hecho Adán en su respuesta cuando fue confrontado por Dios. Abrir su corazón en sinceridad y decirle, Señor, hice lo que no me dijiste que hiciera, desobedecí,
perdóname. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros ahora ya podemos hacerlo, y podemos hacerlo porque Él ya su sacrificio ya es para nosotros algo que sucedió en el pasado y algo que ya vivimos en nuestras vidas. Y entonces, a pesar de que seguimos pecando, a pesar de que seguimos cayendo en desobediencia, sí tenemos una respuesta mucho más fácil y a la mano, que es abrir nuestro corazón con sinceridad y decirle a Dios: aquí estoy, perdóname, no quiero seguir por ese camino de pecado, no quiero alejarme de ti, sino todo lo contrario. En el momento que se rompe mi relación con Dios, lo primero que tengo que hacer es no irme, sino buscarlo y reconciliarme.